Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Pero llegó el momento de presentarla a ella, que hoy tenemos un tema que no sé si nos va a dar el tiempo para atacarlo en una columna sola. Ya me hace con el dedito que no. Muy buenos días, Muy María. buenos ¿Cómo días. estás? Muy buenos días, feliz de estar aquí, Catherine, contigo, con Facundo en la radio. Como siempre, este espacio hermosísimo. Audiencia, un abrazo muy, muy grande. ¿Viste cómo están? Ellos ya están con una pancarta. Yo creo que tienen una cinta en la cabeza que dice María, ¿viste? Qué lindo. Sí, son tremendos. Y yo me siento pero más que gratificada y feliz y orgullosísima. Nosotros también. Bueno, hoy mitología griega, que era uno de los temas pedidos. Sí. Esto fue un tema pedido por la audiencia. Sí, pero además es hermoso, es amplio y realmente no nos va a dar una columna. Podría darnos para muchas, pero vamos a tratar de sintetizarlas en dos. En dos, como para dar, me imagino que una introducción pantallazo. y después hablar de algunos casos de los mitos. Exacto. Porque Es delicioso. vastísimo y delicioso. Realmente delicioso. En algunos casos muy cruel, pero es maravilloso. Y además tenemos a Facundo, que también le encanta y que también va a participar con nosotros en la charla, porque me parece que esto da como para que hablemos en cantidades, que haya mucha gente alrededor de una mesa, pero somos tres y la vamos Iba a decir a aprovechar. calzón quitado, pero no tenía nada que ver. También hay calzón pero quitado, sí, en ronda de charla, como En nos gusta. ronda de charla. Yo capaz que le pido a Facu, si no... La cortina puesta para estar acorde a los griegos. que se pegan a la cortina. Claro, exacto. La puerta nos quedó abierta, ¿sabes? Así no hacemos, no salimos en pantalla nosotras levantándonos a cerrar la puerta. Claro, tenés razón. Ahí va. Gracias, Facundo. Muchas gracias. Antes que nada, Sí. la idea que desde el primer programa nosotras tenemos y que hemos hablado, Catherine, es la del el mito como algo inherente al humano desde siempre. Sí. Porque el mito, que es un conjunto de relatos acerca del origen de las personas, de los pueblos, de las culturas, del origen de la tierra, del origen de la naturaleza, tiene que ver justamente con la forma en que los humanos, los primeros humanos, se vincularon con su realidad. Y la vinculación era de desconocimiento absoluto. Ujú. La mitología, que es el estudio justamente de esos mitos, de esas historias generadas a partir del inicio de los tiempos del Homo sapiens, tiene que ver con la explicación que daban de lo que empezaban a ver, a observar, y que desconocían por origen. Es decir, no sabían cómo había surgido. Claro. Entonces la explicación era buscar fuerzas que fueran superiores a ellos. Seguramente a través del interés mismo del hombre de saber su origen, de dónde viene, y en estos encuentros alrededor del fuego, ¿no? Esta elaboración de mitos, eso que se va transmitiendo en realidad de una generación a otra, y que luego serían recogidos, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero por grandes. Los grandes escritores de la antigüedad. Y por eso es que hoy llegamos a ellos. Claro, los grandes narradores de la antigüedad. Uh-huh. Decíamos que el mito es un conjunto de relatos cuyo origen se remonta al vínculo que el humano tuvo con los elementos naturales que lo rodeaban y que no podía explicar. No podía encontrarles una explicación. Uh-huh. Fenómenos del tiempo atmosférico. Claro. Las estaciones, que cuando el humano pudo encontrarse en climas más apropiados para su desarrollo, las estaciones eran fundamentales para saber cuándo podían salir a cazar. Estamos hablando del humano todavía del Paleolítico, ¿no? Cuándo podían salir a cazar, cuándo habría crías de animales para poder perseguir, cuándo crecían los ríos, en qué momento llegaba el frío. Porque el humano del Paleolítico inferior estaba viviendo en un periodo de glaciación. Uh-huh. Pero ya había, por ejemplo, piezas de caza que perseguía y que tenían una época de eclosión, una época de crecimiento en cuanto a cantidad y una época de disminución. Cuando se encuentra con un clima más benevolente, con un clima más benévolo, con algo que es mucho más, digamos, propicio para que él prosperara, va a tener que atender, observar. Hay momentos en los que las piezas están más numerosas, hay momentos en los que las hembras dan cría, hay momentos en los que la vegetación florece, momentos en los que el frío arrecia. Ese tipo de observación era fundamental.
hablamos del Paleolítico inferior, del humano de las cavernas, pero cuando el clima es benévolo, hablamos del exterior, de afuera, del fuego, por ejemplo. y de la noche. La noche va a ser fundamental. La observación del cielo va a ser fundamental, no solamente por la maravilla que determinaba los ciclos lunares, los cambios en aquel astro que aumentaba, que disminuía, que a veces no se veía, que a veces sí. Las estrellas, que incluso en los humanos, que siempre buscamos patrones en todo, en las formas que tienen las nubes, en la forma que tienen las piedras, buscaban los patrones en las estrellas. Claro. Y esa observación va a hacer también que vinculen los fenómenos de la Tierra con el cielo. Las estaciones con las estrellas visibles. Claro. Los periodos de crecida de los ríos con algunos fenómenos del cielo nocturno. Y entre la observación de la naturaleza y sus cambios, la observación del cielo y el vínculo entre el cielo que veían y la tierra, comienzan a surgir seguramente, porque no estuvimos allí, seguramente comienzan a surgir los relatos mitológicos. Claro. Es que es algo del ser humano, ¿no? Claro. El buscar la razón o el motivo o el origen de todo. Y qué interesante el origen de estos mitos. Hablábamos con Facundo hoy acerca de que todos los pueblos tienen su propia mitología. Claro. La mitología, el mito es inherente al humano porque necesita trascender y además necesita de alguna forma explicar lo que lo rodea. Y la primera explicación de lo que lo rodeaba era lo sobrenatural, aquello que no podía entender y que debía haber alguien más allá o elementos más allá que podían, que incidían, que creaban, que destruían lo que estaba a su alrededor. Claro. Y ahí tenemos, por ejemplo, hablábamos antes de empezar la columna con Facundo, tenemos, por ejemplo, que el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Qué divino. Y que vamos la pelota. Ay, sí, que vamos a tratar seguramente en algún momento. El libro sagrado de los mayas es, por ejemplo, un libro que tiene que ver con la creación, con el origen de la humanidad percibido por ellos, el origen de las plantaciones, del maíz como el alimento fundamental. Bueno, los asirios, los sumerios, los acadios, después, más adelante, los griegos. Claro. En quienes vamos hoy a fundamentarnos en la mitología griega. Pero no nos tenemos que olvidar que los griegos se abastecen de los pueblos que los rodeaban, entre ellos los sumerios, los asirios, que fueron los grandes conquistadores, y los cretenses, porque los cretenses van a ser justamente quienes van a dar origen. La civilización minoica primero, micénica después, son las que van a dar origen justamente a los mitos griegos en los que nosotros nos vamos a fundamentar. Y cada pueblo habrá puesto su ingrediente, ¿no? Por supuesto. E incluso vamos a ver cómo se combinan, cómo se articulan los mitos hebreos con los mitos que tienen que ver con los egipcios, con los mismos griegos posteriormente, y cómo después se van a ir de alguna manera enriqueciendo unos con otros. Bueno, y cómo después en realidad Roma toma todo este mundo, la pluralidad de dioses, digamos, con su nombre en romano, ¿no? Exacto, o sea, lo vamos a ver después cómo cada uno tiene su paralelismo. Quiero recomendarle a Facundo, recomendar a todos quienes gusten de la mitología, a un autor de quien vamos a hablar más adelante. Es un gran ensayista, es británico, se llama Robert Graves. Robert Graves tiene, si quieres mostrarlo, ensayos exquisitos, porque además es un escritor exquisito. Está en 2 tomos, los mitos griegos. Pero tiene los mitos hebreos, no recuerdo qué otros tiene, pero sé que tiene, por ejemplo, la historia de la poesía y de la literatura a través de las civilizaciones en un libro enorme que se llama La diosa blanca, que es realmente delicioso de leer y con una información, una riqueza de información que realmente vale la pena. Y acá
acá hay bueno, mucha investigación, mucho muchísima trabajo. investigación y además una narración hermosa, porque narra los mitos con una narración preciosísima. Qué preciosísima. lindo. Nosotros decíamos que la mitología griega, que después va a ser la greco-latina, e incluso, como decías vos muy bien, van a cambiarle los nombres, tiene sus inicios en la civilización minoica y posteriormente micénica, o sea, en Creta. Ujú. Creta fue, de alguna forma, el inicio de la civilización griega. ¿Qué pasó con la civilización minoica y posteriormente micénica? Se habla de una destrucción natural, provocada seguramente por un tsunami del Mediterráneo o un gran terremoto. E incluso hay allí alusiones que podrían haber tenido que ver con la Atlántida, ¿no? En las islas del Mar Egeo. Pero nada muere definitivamente. Y no. Y quienes sobreviven a la destrucción van después a enriquecer lo que va a ser primero la civilización del Peloponeso, el origen de la civilización que fue la ateniense posteriormente, ¿no? Alrededor del año 1200 a.C. ya hay una recopilación de mitos que tienen que ver con todo el origen de la mitología greco-latina. ¿Quiénes lo fueron distribuyendo? Los aedos y los rapsodas. Sí, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin los aedos y los rapsodas? Facu. Mirá Acá, ese mapa, fíjate. qué hermoso, qué trabajo. Ay, qué hermoso. Qué trabajo de Facundo. producción. Me encanta. Ahí tenemos el mapa donde aparece Creta, justamente al sur de la pantalla. Creta con la civilización, que dio origen a la civilización minoica y micénica. Me encantaría que buscaran porque realmente fue espectacular. Tenía una estética increíble, una forma de vivir impresionante. El toro era su animal sagrado. Había incluso deportes que se hacían sobre los toros, sobre el toro de Minos, y bueno, el Minotauro, Sí, Minotauro por de ejemplo, Creta. el mito del Minotauro tiene que ver con eso. Sí. Y posteriormente teníamos el Peloponeso, que es la parte sur de Grecia, que parece una mano, es una península dentro de otra península, ¿verdad? La península balcánica, que es donde se encuentra Grecia, tiene el Peloponeso, que es donde se origina justamente la civilización, y donde los aedos y los rapsodas cantaban o narraban estas historias. Perfecto. El aedo era un poeta que cantaba, era un juglar, digamos. Es como un juglar de la Edad Media. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué hacía el aedo? El aedo cantaba acompañado de una lira, cantaba la poesía. El rapsoda la contaba y tenía un vados, creo que era el nombre, que era un bastón, y en ese bastón, con ese bastón hacía el ritmo. Es decir, él hacía una declamación, pero la marcaba el ritmo con un bastón. Casi siempre se sabía todo de memoria, pero a veces podía, el rapsoda podía ir a los textos que estaban escritos. Y bueno, por ejemplo, el comienzo de la Ilíada, ¿no? Que fue obviamente cantado oralmente. Lo que hacen ahí los aedos es invocar a las diosas de la inspiración Claro. para que le haga acuerdo de alguna forma de ese poema, Exacto, ¿no? que no se Canta, oh olvide. diosa, la cólera del Peli de Aquiles, Aquiles, aquel cólera que causó... funesta. Sí. Todos conocemos dentro de lo que es la Ilíada. La Ilíada y la Odisea, ahí tenemos, Al mira, aedo. justamente. Este es un rapsoda porque tiene un bastón. El bastón se llamaba Rabdos. Rabdos era el bastón. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los aedos y los rapsodas, lo que van a hacer, como decís vos, es invocar a la inspiración, invocar a las diosas, musas. a las musas. Por esa Musas inspiradoras. Claro, por esa razón hoy no podemos terminar con hablando de todo porque hay mucho para poder indagar. Para que les permitiera tener memoria para cantar. Homero es uno de los grandes poetas y de los grandes rapsodas, y podríamos decir que era Edo también porque se dice que era músico, y va a tener en la Ilíada y la Odisea una recopilación ya escrita que hasta el día de hoy, afortunadamente, nosotros podemos disfrutar. Ni que hablar. La Ilíada, que trata sobre la guerra de Troya, Mm. una guerra que se produce según justamente los mitos debido al rapto que hace
el Paris de Helena, la bellísima Helena. Se la rapta a Menelao. Claro, entonces Menelao, digamos, va a invadir Troya para poder rescatar a su esposa. En realidad, sabemos que esto es nada más que un desencadenante o posiblemente una excusa, porque había mucho temor debido a que Troya crecía económicamente y crecía culturalmente. Fue la excusa. Claro, y acá los griegos de alguna forma querían, los atenienses, de alguna forma querían retener, ¿no?, todo el poder que tenían sobre el Mediterráneo conocido, que ya a esa altura estaba bastante, digamos, el conocimiento y la hegemonía económica que tenía Grecia era muy importante. Claro, y ahí seguramente la gente enseguida se va a lo que son las películas, ¿no?, que recrean, por ejemplo, la Ilíada, claro, que hay que tener cuidado ahí, claro, porque hay diferencias con el texto original. No hay duda. Muchas. Porque, por ejemplo, en el texto original en la Ilíada Aquiles no muere. Claro. ¿No? Claro. Entonces, incluso termina con toda la ceremonia de muerte de Héctor. Claro. Viste que eso para mí es muy importante lo que estás diciendo, porque ir a la fuente. Por supuesto que quienes son guionistas de cine van a tener en cuenta aquello que sea mejor para representar. Claro. Y aquello que al mercado le sea más agradable. Más consumible. Pero la Ilíada, por ejemplo, a mí me encanta leerla, porque hay gente que dice, no, es árida. No, yo la leí toda. No es árida, es preciosa, yo la leí toda. Sí. Y la Odisea es magnífica. Esa vuelta de Ulises. El viaje de Odiseo, de Ulises, es maravilloso. La búsqueda de Ítaca. El volver a casa. Bueno, ahí tenemos lo que hacíamos referencia a la columna anterior sobre Cavafis. Exacto. Que es el poeta griego que escribe sobre la vuelta de Ulises a Ítaca. ¿No? Claro. Y bueno, y llevándonos a que nosotros todos tenemos nuestras Ítacas. Nuestras Ítacas existen en nuestras vidas. Nuestra Ítaca, a donde queremos volver, a donde queremos volver a ir. Nuestro sueño de regresar a Ítaca. Por eso Cavafis es magnífico y por eso Marguerite Yourcenar lo vanagloriaba. Entonces, en la Ilíada y la Odisea, la Ilíada es sobre la guerra de Troya, la Odisea tiene que ver con Odiseo o Ulises para los romanos, que va a ser el viaje de regreso justamente desde Troya a su Ítaca, y se encuentra con una enorme cantidad de dificultades en el camino, incluso hasta amores que intentan retenerlo. Imagínense que es un libro es exquisito. A mí me todo encanta. Lo que le puede pasar. A mí no me, es que me vuelva encanta, nomás. Me encanta. Por eso decimos siempre, ¿no? Fue una odisea llegar a determinado La lugar. Odisea, esto fue una odisea. ¿Por qué? Por todo lo que hay que hasta llegar. Y mientras tanto, Penélope va tejiendo y tejiendo, esperando el regreso. Exacto. Hay una simbología, es lo que hablábamos con Facundo antes de la columna, hay una simbología muy grande desde el punto de vista de los afectos y de la psiquis humana, en toda lo que es la mitología. Sí. En la mitología de todos los pueblos, pero en la griega especialmente, porque tal vez porque es el origen de lo que somos nosotros. Sí, claro. Es el origen de la cultura occidental. Nuestro origen cultural, exactamente. Nosotros vamos a ver que otro de los grandes escritores también fue Hesíodo. Hesíodo fue poeta, fue un aedo que escribió muchísimo acerca de la génesis del mundo y de los reinos de Grecia. La Teogonía y los Trabajos y los Días. Los Trabajos y los Días es un libro imperdible. Bueno. La Teogonía no la leí, pero Los Trabajos y los Días es maravilloso. Vamos a hablar un poco de lo que es el panteón griego, así ya podemos charlar los tres. La palabra panteón es justamente de origen griego, significa todos los dioses. Pan es todos, por eso los juegos panamericanos. Claro, ¿no? Están todos los juegos. Pan, todos los juegos. Y teón, de teos. Teo de dioses. Es dioses, exactamente. La palabra panteón que nosotros usamos para lo que son las construcciones en los cementerios, por ejemplo, tiene que ver con que en las familias, cuando había la familia, fíjate vos de dónde procede, ¿no? Los griegos y los romanos tenían en los cementerios sus panteones familiares, es decir, allí estaban sus muertos, pero también estaban los dioses que los protegían. Entonces, por ejemplo, había un fuego que era el fuego del familiar, del que después vamos a hablar, los dioses que protegían a la familia, fueran dioses mayores o dioses menores, porque es muy rica la mitología griega con una cantidad impresionante de dioses que van desde el inicio hasta los dioses
a los dioses Una más locura. menores y que tenían su importancia muy grande. De ahí la palabra panteón. Entonces, cada civilización tiene su panteón, tiene sus dioses. Y en este caso, hablamos del origen. Mm. Facu, si vos querés hablar del origen, digamos, de lo que da A ver, origen la profe a le todo. está preguntando, por favor. No, para eso conseguí esta imagen. A ver. Con, Ahí está. con una visión tierna de los dioses. Una visión, ahí está. Una Pero visión que forma todo aproximadamente el árbol general genealógico como de un árbol genealógico, ¿no? de todos los dioses. Los en adelante. padres de todos los dioses, digamos, los padres del universo en sí mismo, son Urano, el cielo, y Gea, que es la tierra. Ah, y qué escándalo que armaron esto. Ah, Te digo que los dioses eran tan egocéntricos, con hambre de poder. qué Vale la importante, comparación qué con... importante tener en cuenta que tenían los mismos sentimientos, eran las mismas mezquindades, las mismas grandiosidades, Pasiones. las mismas pasiones, los mismos amores que las personas. Sí. O sea, la idea de un Dios benevolente es muy posterior. Es muy cristiana. Es muy cristiana, ni siquiera hebrea, porque el Dios de los hebreos No, es malo. Es el Yahvé. Yahvé no te perdonaba Sí, una. te daba. Te da. Yahvé Claro. no te perdonaba una. La concepción que tenemos nosotros de ese Dios, Sí. casi una cosa etérea, Sí. blanca, buena, todo eso es muy posterior. Muy posterior, es muy cristiana. Sí. Es muy de la época del cristianismo. Entonces, eso es fundamental, tener en cuenta que desde los que dan origen digamos, a todo lo que es la naturaleza, la tierra y hasta el cosmos mismos, Urano, el cielo, Gea o Gaia entre los griegos, la tierra, que van a ser los padres de Cronos y Rea. Cronos es el tiempo. Sí. Por eso lo de cronometrar, cronómetro, Cronos es el tiempo. Y Rea, que viene a ser, digamos, la parte femenina de la creación, Sí. tiene que ver con el flujo menstrual, tiene que ver con el líquido amniótico, tiene que ver con la aparición, el nacimiento. Entonces, Cronos, para quedarse con el poder del universo, primero castra y después mata a su padre Urano, al cielo. Con la ayuda de su madre, en Co- realidad. claro. Porque Urano no era que tampoco era un niño, No, un niño de pecho. Urano apretaba el vientre de la madre. Exacto. ¿no? O sea, fue realizando cierta cantidad de apremios físicos, lo que fuere, para él seguir siempre en el poder. Exactamente. Entonces, esa presión sobre Rea hace que su hijo, digamos, no, hay que eliminarlo, hay que sacarlo, hay que destronarlo, porque estamos hablando de inmortales. Claro. Entonces lo que hace es castrarlo, tira sus genitales al mar, después vamos a ver que de allí hay una diosa que nace de la espuma del mar, mucho más adelante lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver, porque si no, viste, lo de ir viendo Sí. e ir viendo puede dar lugar a malas interpretaciones, a la interpretación de que estamos hirviendo algo. Entonces Cronos lo vence y él con su hermana, con su hermana que es su esposa, con Rea, se transforman en los dioses de todo el cosmos. Y empiezan a tener hijos. Pero Urano maldice a Cronos y le dice que así como él lo destronó, uno de sus hijos lo va a destronar a él. Chan, ahí ya De lo padre mató. a hijo, además. Vos date cuenta, ¿no? No se querían nada en absoluto, Claro. querían el poder. Entonces, ¿Qué hacía Cronos? claro, imagínate que Cronos lo que hace es muy sencillo. Para que tus hijos no te maten y además son hijos inmortales, o sea, ellos van a nacer, se los comía. Se los comía. Se los comía. Eso dice el mito. Exacto, es una forma interesante de deshacerse de los hijos que uno no quiere, ¿no? Vencieron a los titanes, se quedan en el trono y van dando origen a Hestia, Deméter, de quien más vamos a hablar en algún momento, porque Deméter tiene mucha importancia en el panteón griego, Hera, ¿Qué personaje era? qué personajecito, Hades Sí. y Poseidón. Y Zeus. Cronos se Ah, los comió perdón, en me cuanto adelanté. nacieron, pero cuando iban a ser Zeus, Chan. ya
Rea estaba cansada de que se comiera a los hijos, porque además se los tenía que dar para que se los comiera. Entonces le otorgaba a los hijos para que se los comiera y dijo, bueno, no, vamos a tratar de salvarlo. ¿A quién recurre? A sus padres y suegros, es decir, que son Urano y Gea. Gaia, ¿no? Urano y Gea. Le dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente, que escóndete en la isla de Creta, origen de todos los mitos, y allí vas a dar a luz a este hijo que vendrá. Entonces nace Zeus, ella se lo da a cuidar a los coribantes, que van a ser después algo así como la guardia de honor y quienes van a cuidar a Zeus cuando Zeus se quede en el Olimpo. Y lo que hace Rea es darle una piedra envuelta en pañales. A Cronos. A Cronos, y Cronos se manduca la piedra pensando que su hijo se la come. Así que vos imaginate que mientras tanto los coribantes van cuidando a Zeus. Hay una titania, una titán que le va a dar de mamar. Un águila le da la sabiduría. Exactamente. Va encontrando su formación en la isla de Creta. Cuando es adulto, se va a cumplir la profecía. Aparte Zeus con una personalidad tan tremenda. Es el dios del rayo, es el dios de las tormentas, el dios del trueno. Entonces, ¿qué hace? Va a enfrentar a su padre, Cronos, y lo va a obligar. Algunos cronistas dicen que le dio un vomitivo, otros dicen que le abre el estómago, Sí. otros plantean que lo amenaza. Entonces tiene que regurgitar a sus hijos. Regurgita desde el último que se comió hasta el primero. Así que empieza por la piedra. La piedra va a ser colocada justamente como una especie de Si mal no recuerdo, la piedra del ónfalo es que se llama. Exactamente. Muy bien, eso mismo, Facundo. Y va a ser algo así como una promesa de vínculo, ¿no? Entre los humanos y los dioses. Va a ser colocada, ¿dónde es que se coloca, Facundo? Hay unos arroyos allí en Grecia donde se coloca la piedra, se la da a Pitón, y Pitón la coloca justamente en unos arroyos que están próximos a la cordillera donde se encuentra también el Monte Olimpo. Ahí me perdí. No te preocupes. Y allí es donde ellos van a encontrar, donde los humanos de la época, los griegos antiguos, van a encontrar el vínculo en esa piedra entre los humanos y los dioses. Primero regurgita la piedra y después a los hijos desde el último al primero. Entonces, con todos sus hermanos, Zeus se encuentra en ventaja. Claro. Vence a su padre. Además tiene a su madre. A Gea la tiene de su lado. Sí, por ahora. Sí. Por ahora. Porque siempre decimos que son muy mezquinos, ¿no? Pitón entonces deja la piedra en unos arroyos próximos a la cordillera, cercanos al Monte Olimpo, para que los humanos sepan que hay un vínculo entre los dioses y ellos. Y aquí aparecen, regurgita la piedra, después a Poseidón, después a Hades, después a Hera, a Deméter y a Hestia. Hestia, entre los latinos, entre los romanos, va a ser Vesta. Tiene que ver con el origen mismo y es importantísima esta diosa, porque es el fuego del hogar. Todas las casas de los griegos tenían un fuego destinado a Hestia, y en Roma lo van a tener destinado a Vesta. Las vestales son las sacerdotisas de Hestia o de Vesta, que va de alguna forma a proteger a la especie humana y a la procreación, a la familia. Es absolutamente pacifista. Jamás quiso Hestia, que entre los romanos es Vesta, como decíamos, no quiso nunca generar un enfrentamiento. Por eso, cuando Zeus quiere desposarla, y Poseidón también quiere desposarla para continuar la tradición de que casarse entre hermanos siempre va a determinar que la genealogía de dioses siga en la historia, ella no acepta ninguno. Pero incluso dice, quiero permanecer virgen para siempre, para no generar ninguna disputa, ni entre mis hermanos, ni entre otros dioses. Claro, a ver. Entonces, vamos a observar a esta diosa como la diosa de la paz, la diosa del fuego de la familia,
Y vuelvo a repetir que no es menor. En toda casa de la antigua Grecia, de la Grecia clásica y posteriormente de los romanos, va a haber ese fuego, el fuego que es el que protege y cuida el hogar, pequeño, que bueno, cuando hacía frío se podía aumentar, pero que está destinado a esta diosa. Mira qué lindo. No, es realmente el mito tal vez uno de los que más me gusta, Qué lindo. por lo pacifista del origen y porque es la cuidadora, la protectora. ¿Sabes qué? Capaz que tiene que ver, puede haber origen o no, pero esto de que se usaba mucho hace un tiempo, capaz que ahora más en nuestros abuelos, el prender una velita a una virgen. Yo creo que tiene que ver. Tiene que ver, ¿no? Vos sabés que sí. A mí me gustan mucho las velas aromáticas. Me gusta porque en la casa de mi abuela, por ejemplo, Sí. siempre había una velita para la Virgen. A mí me gustan las velas como una especie de oración continua o de desplegar en el aroma o en el fuego mismo esa luminosidad que se va consumiendo. Sí. Es como a medida que te vas consumiendo, vas iluminando. Es una imagen interesante de lo que puede ser la sabiduría, de lo que puede ser la oración, no incluso desde ningún punto de vista religioso. Una oración que sea muy personal, con el cosmos, con la jornada, Con el la momento familia, mismo, con ¿no? el momento. En el momento de leer, en el momento de escribir, en el momento de estar. Vos sabés, Katherine, que yo pienso exactamente lo mismo que vos. Sí, como un ritual. Ese fuego, ese pequeño ritual, a mí me gustan mucho los rituales, hasta en el mate, me gusta el ritual del mate, de prepararlo, de escuchar una música, de leer algo. El ritual del mate, esos rituales que son pequeñas cosas, yo creo que son heredadas de acá, pero el fuego y la vela estoy convencida Sí, que tienen que ver. hay relación, ¿no? Tienen que tener una relación. Y una cosa que es muy importante destacar es que todos los templos de todos los dioses del panteón creados, que muchos eran suntuosos y otros eran pequeños, algunos estaban en las grandes ciudades, otros estaban perdidos en un bosque o en una montaña, todos tenían un fuego permanente destinado a Hestia. Es decir, más allá de lo guerreros que fueron y de lo belicosos que llegaron a ser, ellos tenían un culto a la paz y al hogar y a la familia. Claro, encontraban bondad y refugio al mismo tiempo, claro. luego de las guerras también. Por porque eran supuesto. dioses muy confrontativos. Por supuesto que sí. Deméter. Deméter es una diosa que me encanta. Deméter, que fue Demetra o que fue también Ceres entre los romanos, fíjense en la imagen quienes nos están viendo, la diosa de la agricultura, del ciclo vital purificador, es decir, lo que muere para renacer. Vos date cuenta todo lo que observaban. Si habrá sido importante esa génesis del paleolítico inferior, del paleolítico superior, y ni hablar del neolítico, porque allí había que sembrar Claro. y había que esperar la cosecha. Ujú. Y no era fácil. Entonces, ¿de dónde procedía eso? Tiene que haber algo. Ujú. Tiene que haber algo Que lo lo provoque. propicie. Y acá estaba Demetra o Ceres entre los romanos. Diosa de la agricultura, del ciclo vital purificador, del matrimonio, la procreación. Misma. Las mujeres, el suelo, que después también esto va a pasar a Hera en un futuro. Ujú. La fertilidad del suelo y la fertilidad femenina. Es decir, Deméter va a ser fundamental en todo lo que fue el panteón grecolatino y en muchos casos posteriormente va a ser identificada con Hera, la esposa de Zeus, aunque Hera tenía otro carácter, ¿no? Entre Eras y Zeus. Sí, por favor. ¡Qué familia! ¿Qué familia, realmente? Yo tengo acá, a ver si lo encuentro. Zeus sí era lo más parecido a una telenovela. Venezolana. Sí, venezolana, dentro de lo posible, venezolana. Además, posiblemente gritaran mucho también, ¿no? Supongo que gritaban bastante. Un carácter especial, ya Sí. lo vamos a ver. En el caso de Deméter, fíjate lo que dice este maravilloso Robert Graves. Aunque las sacerdotisas de Deméter, diosa del sembrado, inician a las novias y novios en los secretos del lecho matrimonial, ella no tiene esposo propio. Siendo aún joven y alegre, tuvo a Core y al robusto Jaco fuera del matrimonio, hijos de su hermano Zeus.
También tuvo a Pluto o a Plutón con el titán Yasio o Yusión, de quien se enamoró en la boda de Cadmo y Armonía. Estamos hablando de que las acepciones y las distintas versiones son enormemente complejas, porque van a ir fusionándose a medida que la civilización vaya creciendo. Fíjate, Deméter era un alma cándida, dice Robert Graves, y una de las pocas personas a las que trató con dureza fue Erisictón, hijo de Triopias. Al frente de 20 compañeros, Erisictón se atrevió a invadir un bosque que los pelasgos habían plantado para ella, para Deméter, en Dotio, y empezó a talar los árboles sagrados con el objeto de obtener la madera que necesitaba para construir su nuevo salón de banquetes. Deméter adoptó la forma de Nisipe, sacerdotisa del bosque, y le ordenó de muy buenas maneras que desistiera de su propósito. Solo cuando él la amenazó con el hacha, se manifestó ella en todo su esplendor y le condenó a sufrir el hambre eternamente por mucho que comiera. Él regresó para comer y disfrutó todo el día a costa de sus padres. Pero cuanto más comía, más hambre tenía y más delgado se quedaba, hasta que al fin ellos no pudieron hacer frente al gasto de comida y se tuvo que convertir en mendigo, pidiendo por las calles y comiendo de las basuras. Qué parecido a lo que estamos viviendo como especie, Y sí, con la destrucción de la naturaleza. totalmente. Vos fijate la alegoría de esta gente que vivió, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo y primer milenio antes de Cristo, y están planteando situaciones que se dan ahora. Ni que hablar. Por eso son clásicos, ¿no? Claro. Por eso es clasicismo, justamente, porque eso después se va a ir siempre retomando, porque en el mismo ser, creo yo, está la creación, que es maravillosa, y al mismo tiempo la destrucción. Totalmente, Pero, Catherine. bueno, María, estamos con los 5 primeros hermanos, ¿no? Sí, sí, Que son los que van a generar todo de acá en adelante. por supuesto. ¿Qué te parece si la próxima columna ya abordamos desde ahí? Porque Facu se tiene que ir. Pero por supuesto, además me parece estupendo. No, y además ya nos queda bárbaro ahí dividido, porque así viene genial, porque después viene justamente Zeus y Claro. de allí toda la parte de los hijos y todas estas deidades que tienen mucho que ver hasta con el arte plástico. Claro, y los mitos que vamos a ver ahí, ¿no? Exacto, porque vamos a ver algunos que tienen mucho que ver con la psicología, con la psiquiatría, Con el amor. con el amor, con la ecología, como vimos a Deméter, con el inframundo, de lo que hablábamos con Ay, Facundo eso antes es de empezar. apasionante. Lo del inframundo, Hades Es- y el inframundo son algo maravilloso. Y ahí nos vamos y nos metemos. Claro y no, que sí. no, hermoso. Qué lindo haber estado acá con ustedes. No, lindo recibirte siempre, María. Es un Nos quedamos placer. ya con ganas de más. Sí, ya yo con también. ganas de verte. Yo ya estoy desesperada por seguir leyendo. 24/7 Express.